Hola, ¿cómo están? En primer lugar, disculpas por la espera que tuvieron que aguantar un rato, no estaba previsto un poquito antes, pero bueno, se hizo un poco más largo el panel anterior, realmente además con mucha repercusión, mucha gente escuchando, ¿no? Eso es lo importante. Tenemos ahora al ingeniero Hernán Gerinos, el presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Portuaria, el capitán Enrique García, expresidente de Cauquem SRL, y Oscar Elvio Correas, presidente de la Cámara Argentina de Actividades de Amarraderos de Barcazas y Anexos, y también Correas el delegado argentino ante la red PVP Internacional, que tiene sede en México. Así que no sé, Julio, ¿querés saludar primero? Julio, el anfitrión, por favor. Le agradezco a todos la participación. Nosotros, hablando del PVP, esto es para Oscar, tenemos nuestra escuela de capacitación, que damos cursos virtuales. Ahora en esta plataforma damos los cursos virtuales y en este momento se está tramitando para que se habilite de forma oficial a través de Marina para dar también los cursos virtuales en los que son los de SPCWD 95, porque nuestra escuela da cursos de SPCWD oficiales. Y ahora incorporamos esta plataforma virtual. Sería interesante desarrollar un recuerdo de capacitación e información para todos los tripulantes argentinos a través de esta plataforma. Eso se lo dejo al amigo Oscar para que lo piense y lo vea y se ponga en contacto con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Vamos a empezar con las intervenciones. El sistema ya vieron cómo es. Tienen un tiempo de 10 minutos cada uno para la intervención inicial y después hacemos una ronda con algunas preguntas que tengan y demás. No sé si Julio vas a estar al final, quizás no, porque se demoró esto. Tengo otro compromiso, así que 19 y 20 me voy a tener que retirar. Mientras tanto lo acompañamos y lo escucho. Muy bien. Vamos a empezar con el ingeniero Hernán Gerino, el presidente del Consejo Profesional de Ingeniería. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. En primer lugar, agradezco a Julio toda esta movida que está haciendo, que obviamente está ligada no solo a todas las embarcaciones y puertos, sino el aporte que tenemos que hacer los ingenieros navales en todo esto, ¿no? Un poco la idea es contarles qué es el Consejo Profesional, cómo interactúa con los distintos profesionales, y para esto voy a hacer una pequeña presentación, ¿no? Haciendo un poco de historia, el Consejo Profesional es una entidad pública no estatal, creada a partir de un decreto de ley, que es el Decreto Ley 6070 del año 59. Dentro de sus obligaciones, debe velar por el cumplimiento de la ley para el ejercicio de la profesión en jurisdicción nacional. Por tal motivo, tiene a su cargo la función de policía profesional con el fin de evitar el ejercicio ilegítimo de la profesión. Es por ello que el Consejo Profesional de Ingeniería Naval matricula a todos los profesionales en las siguientes especialidades: ingenieros navales y mecánicos, ingenieros navales, ingenieros en electrónica naval, especialistas en ingeniería ambiental, arquitectos navales, licenciados en oceanografía, licenciados en administración naviera, licenciados en seguridad marítima, técnicos constructores navales y maquinistas navales. Hoy contamos con un plantel de 700 profesionales activos en condiciones de ejercer la profesión. El Consejo Profesional de Ingeniería Naval está constituido por 15 consejeros. Estos son elegidos por periodos de 4 años y los cuales eligen una mesa directiva. Y justamente en el día de ayer, esa mesa fue renovada por unanimidad. Las autoridades que hoy integran este consejo, esta mesa del Consejo Profesional, está a cargo del secretario, que es la ingeniera Nancy Figueroa, prosecretario, el ingeniero Norberto Fiorentino, tesorero, el ingeniero Julio Martínez,
vicepresidente el ingeniero Ricardo Ferrer y el presidente, que es quien les habla. Además de todo lo mencionado anteriormente, existen comisiones de trabajo en donde los matriculados acercan sus proyectos e inquietudes, los cuales son tratados en las distintas comisiones. Los resultados de estas comisiones son presentados en la reunión mensual que se realiza en este Consejo Directivo. Las comisiones definidas que actúan en el Consejo Profesional son Comisión de Ejercicio Profesional, Comisión de Peritos, Comisión de Enseñanza y Ética, Comisión de Pesca y Comisión de Embarcaciones Deportivas. Por otro lado, para realizar trabajos en los buques que operan en las aguas nacionales, los profesionales actuantes deben realizar encomiendas profesionales, las cuales serán aprobadas por el Consejo Profesional de Ingeniería Naval para ser presentadas ante la Prefectura Naval Argentina. Estos encomiendas profesionales son para las siguientes tareas: construcciones, modificaciones, reparaciones, incorporación a la matrícula nacional, verificaciones complementarias, desguace de embarcaciones y direcciones de obras, tanto en construcciones como en puestas en seco. Adicionalmente, el Consejo Profesional es miembro de la Mesa de Industria Naval de la Secretaría de Industria de la Nación, Federación de Industria Naval, Junta Central de los Consejos Profesionales de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería, Consejo Consultivo de la Prefectura Naval Argentina, y además, por el Decreto Ley 6070, debe dar asistencia técnica a los organismos y ministerios que lo requieren. A modo de ejemplo, podemos nombrar trabajos en donde el Consejo ha dado asistencia técnica, como el Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad, Secretaría de Pesca, Secretaría de Industria y Nación. En la actualidad, el Consejo está colaborando en la difusión de nuevos proyectos que están desarrollando distintos profesionales vinculados a nuestra actividad, como ser el proyecto de la lancha ecológica para operar en el delta del Paraná, proyectos y construcción de buques nuevos, pesqueros, proyectos de una barcaza autopropulsada, conocida como el camión fluvial, de la cual en el día de hoy se ha hablado mucho. La ventaja de este proyecto que está pensado de una barcaza autopropulsada para navegar en hidrovía en aguas jurisdiccionales con bajos calados en donde no es competitivo ni el camión ni el buque de mayor tamaño. Otro proyecto y materialización es el de buques propulsados con gas natural licuado, que es el que está impulsando Julio Infam, construcciones de barcazas para el transporte de combustibles y cereales, proyecto y construcción de embarcaciones deportivas. Y como cierre, queremos remarcar que la ingeniería naval puede acompañar a la Armada y a la Prefectura Naval Argentina para la renovación de su flota, tanto en los proyectos como en su construcción. Bueno, esta es una pequeña presentación que es un poco para situar el trabajo que hace el Consejo Profesional y que va a interactuar en todas las tareas que estamos mencionando, porque es trabajo necesariamente que debemos cumplir, ¿no? Cedo la palabra al siguiente orador. Muchas gracias, ingeniero Hernán Gerino. Vamos a seguir adelante ahora con el capitán Enrique García de Cauquén SRL. Ya lo mencionaba anteriormente Martín, en el sentido de que lo había asesorado con el tema del tamaño del buque necesario para el cabotaje marítimo, así que de alguna manera adelantó también el expertise de ustedes, ¿no? Que trabajan en logística, en consultoría, en medio ambiente. Es diverso. Adelante, capitán, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos.
Y bueno, un agradecimiento a la invitación de los organizadores. Para no hacerlo largo, tenía algún bosquejo de la historia del cabotaje en la Patagonia, que fue el ALMA, que fue lo que funcionó hasta mediados de la década del 50, y que antes de la decadencia de la Marina Mercante, yo creo que ese proceso se inició acá en la Patagonia. Hoy nos encontramos con, si los paraguayos tienen 95, nosotros 5, en la Patagonia estamos a 0 directamente. Esto nos lleva a replantearnos por qué llegamos a este punto y cómo era antiguamente. Es decir, nosotros teníamos históricamente una logística que estaba basada en puertos y tráfico fluvial y tráfico marítimo de norte a sur, y de oeste a oeste el tráfico era a través de trenes. Es así que todos los puertos, por más chicos que fueran, tenían un tren en el sentido este-oeste. Esto se pierde con la llegada del camión. Nosotros tenemos que pensar que tenemos una ruta 3 de 3.000 kilómetros de largo, desde Buenos Aires a Ushuaia, de los cuales 2.000 corren paralelos a la costa. Una aberración. Es decir, que el flete de norte-sur se realice actualmente en camiones es realmente una locura, directamente. Así que bueno, estas son políticas de Estado. Se estableció en su momento la promoción del transporte terrestre sobre el marítimo, que terminó en estas circunstancias. Ahora bien, ¿cuál es el problema del cabotaje nacional? Es la falta, básicamente, de productos de transporte. Y por otro lado, remontar esta situación es solamente viable con una política, y yo diría geopolítica del Estado muy, muy, muy fuerte, porque acá, al revés que lo que pasa en el norte, tenemos deficiencias de infraestructura. El tipo de barco es lo mínimo que se debería considerar en este momento, más que nada en la infraestructura, es decir, en la confiabilidad del sistema. El usuario patagónico está acostumbrado a que venga un camión desde Buenos Aires o desde el norte y no concibe el usuario medio el contenedor o el transporte marítimo. Tanto los comerciantes chicos o los particulares como las grandes empresas. Es muy difícil revertir después de casi 50 años el concepto de logística y de previsibilidad del barco. Por ejemplo, a la industria petrolera en Comodoro les cuesta muchísimo, y es entendible, cambiar la logística. Nosotros vemos por nuestro trabajo de práctico, que viajamos por toda la Patagonia, los camiones con caños. Entonces, tenemos que volver a lograr la confianza del usuario en el tráfico marítimo. Pero ¿qué pasa? Tenemos condiciones meteorológicas complicadas, en el sentido de que no podemos tener un barco fondeado 3 días, y no puede decir, esto se debería basar fundamentalmente en un sistema como el que planteó Martín para el norte, con 3 buques o 4 buques con recaladas periódicas, que eso después se tendrá que analizar. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Que tenemos que indefectiblemente, en este caso de la Patagonia, ir en desmedro del flete terrestre de los camiones, en el sentido norte-sur, como lo expliqué, pero además necesitamos ampliar el hinterland. Nosotros necesitamos más cargas, necesitamos más volumen de flete para no tener flete muerto fundamentalmente de sur a norte. Dicho esto, hay algunos puertos que históricamente, cuando funcionaba el cabotaje marítimo, era, por ejemplo, con embarcaciones muchísimo más chicas. Río Gallegos. Hoy Río Gallegos, por ejemplo, no tiene puerto y es una de las ciudades más importantes de la Patagonia, con
el objetivo geopolítico cuando se fundó de compensar o equilibrar el poder de Punta Arenas. Hoy eso no existe. Río Gallegos tiene un potencial enorme, pero con infraestructura que se debería modificar. Por ejemplo, con 12 metros de altitud de marea, nosotros estamos necesitando un sistema de puerto flotante como hay en otras partes del mundo. ¿Esto a qué viene? En que un barco de los 140 metros, como dijeron antes, con bow thruster, stern thruster y todo lo que quieran, no puede esperar mareas con amplitudes de 12 metros. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es básicamente la confiabilidad del sistema, que tiene que estar asegurada por la infraestructura y por un apoyo fuertísimo del Estado Nacional. Actualmente, por ejemplo, Malvinas y Punta Arenas se están posicionando fuertemente para la asistencia antártica, cosa que Ushuaia lo tiene todavía. Este verano, por el tema de la pandemia, fracasó un enorme trabajo que teníamos en el puerto de Ushuaia, y esto es fundamental de la logística que nosotros tengamos que mantener con la Antártida. Serían cosas con las que se piensa muy poco. La hidrovía es importantísima, los flujos y la gente y todo el poder está en Buenos Aires, pero en la Patagonia, por ejemplo, en función de los datos que dio Sergio, nosotros tenemos el 25% del movimiento de containers. 25%, que podría llegar tranquilamente a ser el 50% con un poco de apoyo nacional. ¿Qué otra cosa? ¿De dónde podemos nosotros tener un flujo de carga y de movimientos para poder hacer sustentable el sistema del cabotaje? Sé que es complejo, sé que implica problemas de Cancillería, pero tenemos 600 o 700 buques pesqueros trabajando en la milla 201 que van a Montevideo, y tenemos 3 proyectos de dique seco en el paralelo 46, uno en Deseado, uno en Caleta Olivia y uno en Comodoro que empezó y terminó y hay que reflotarlo, que nos daría una ampliación enorme a la cantidad de flete que podría generarse en la Patagonia, como así también los corredores bioceánicos, que, bueno, en su momento se plantearon en diferentes puntos y merecerán un análisis mucho más profundo para ver cuál es el punto de equilibrio ideal en función de la distancia que ahorrarían para no pasar por el sur y el flujo de cargas que podría tener en este caso el sur de Chile. Así que, bueno, lamentablemente estamos en esta situación en la que yo como práctico no vi más buques de bandera argentina trayendo un contenedor. Los últimos fueron los de la Anónima, el José Menéndez y el argentino. Entonces, ¿qué nos queda? Promocionar zonas francas, inclusive algo relacionado con Chile, y alguna zona franca para la logística del sector antártico. Así que, bueno, esta introducción o esta forma de explicarles cuál es la problemática patagónica, con la cual la pensé durante muchísimo tiempo y no pensé que iba a tener a esta altura el apoyo tan fuerte del Estado. Espero que esta vez funcione. Y, por supuesto, apoyo fervientemente el Canal Magdalena, que sería la salida al sur directa, que hoy no la tenemos. Así que, bueno, dicho esto, y la complejidad que podría tener, por ejemplo, la meteorología y lo que les dije de Río Gallegos, solamente pensemos que Río Gallegos está a la misma latitud que Londres. Es decir, Londres en el hemisferio norte y Río Gallegos en el hemisferio sur. Queda todo al norte, al sur de Ushuaia, razón por la cual no tenemos un justificativo para no desarrollar la Patagonia. Así que, bueno, les dejo un saludo a todos y siempre dispuesto a colaborar con esto. Gracias. Muchísimas gracias, capitán, por su intervención. Bueno, han tomado la recomendación de ser más
más cortas con las exposiciones, les agradezco, porque con los primeros nos fuimos más de tiempo realmente, ¿no? Así que vamos a darle la palabra ahora a Oscar Elvio Correas, es el presidente de la Cámara Argentina de Actividades de Amarraderos, Barcazas y Anexos, y como decía, es el delegado argentino ante la red PVP Internacional. Adelante, Oscar, por favor. Bueno, no lo veo ahora, ¿eh? Vamos a ver si lo podemos reconectar, ¿eh? Porque estaba todo bien, y además Oscar fue uno de los primeros que probó ahí cámara y todo lo demás. Así que ahí parece que se reconecta. Ahí estamos, a ver. Ahí estás Bueno, medio de costado, pero bueno. Pido paciencia para los grandes que no manejamos la tecnología. A ver, Oscar, por favor, poné el dispositivo en horizontal, por favor. Almero, me tengo que te falta. Adelante, Julio, vos ya sabemos que y 20 te iba, ya te demoramos un rato más, mientras terminamos de ajustar lo de Oscar para escucharlo a él. Bueno, quería decir que agradezco mucho la participación de todos ustedes y realmente es un ciclo de conferencias muy interesante. Me imagino que todo esto después será enviado a cada expositor para que lo tengan en sus archivos y en su digamos, biblioteca toda esta charla. Sí, seguro que va a estar. Los videos quedan grabados en GlobalPort, aparecen en el sitio y va a haber notas también en el diario, en todos lados, ¿no? Así que... Ha sido tan trascendente nuestra gestión que en este momento tengo una cita con el gobernador de Puerto Formosa para hablar de estos temas que están muy interesados y él como lo piensa impulsar desde el partido, porque es el presidente del Congreso Nacional Socialista, el desarrollo de la marina mercante. Por eso me tengo que reunir con él ahora. Así que le agradezco mucho y que tengan muy buena jornada. ¿Está? Gracias. Muy bien, Julio. Muchas gracias. Vamos a ver si lo podemos ¿Sí me escuchan? Te escuchamos, pero no te vemos, Oscar. Te escucho, no pero no te veo. No hay problema. Si me escuchan, porque tenemos que pasar un PowerPoint, entonces no importa que no me vean porque ya estoy feo, así que yo ya... Vamos a ver si podemos ir pasando el PowerPoint. A ver si pueden poner en control, pueden poner el PowerPoint y que Oscar hable. Yo voy hablando, no sean problemas. Yo los voy a llevar por otro camino ahora. Vamos a ir viendo algunas cosas diferentes, que es la complejidad, pero mirarlo desde un punto de vista del pensamiento complejo. Entonces, es un pensamiento diferente, una visión diferente de las cosas. Y así es como vamos a mirar esta hidrovía Paraná-Paraguay, que muchos ya hablaron, así que vamos a ir avanzando un poquito en la exposición. Así que vamos un poquito adelante. Pasamos con la otra. Ya la conocemos, a la hidrovía viene desde su punto superior en el norte, Puerto Cáceres, y llega hasta Nueva Palmira con una navegación que puede pasar por estos 5 países, que esa navegación es con barcazas. Perfecto. Y la otra navegación es con buques hasta Santa Fe. ¿Qué barcazas? Bien. Barcazas de todo tipo. Tenemos la barcaza de combustible, las Jumbo, las Mississippi, infinidad de barcazas y infinidad de dueños, bandera paraguaya, de bandera argentina, de esos que se forman los convoyes que pueden haberse simétricos, a veces con algunos inconvenientes, pero también en ese sector de Santa Fe, hacia abajo y hacia el mar, ser distintos buques que van a navegar, distintos buques que pueden ser buques de pasajeros, que pueden ser buques que llevan barcazas, o buques petroleros o buques graneleros. Y la complejidad de cada uno de estos buques es completamente diferente y de las barcazas que transportan ¿qué? Mercaderías, como en este caso un buque containero, en este caso un buque gasero, como que llegan hasta Zárate.
Y lógicamente, ¿para qué? Y para mercaderías, o sea, para traer mercaderías. Si el 100% del flujo de mercadería de estos buques, el 20% sube, aguas arriba, y el 80% es el que baja, que soja, derivados, mineral de hierro y otros. Y sube por sobre todas las cosas combustible y cargas generales. Esto es más o menos el escenario de la hidrovía. Un escenario que es complejo. Es complejo porque el primer obstáculo que las barcazas tienen es el puente Chaco Corrientes, como lo conocen los correntinos y chaqueños, pero el puente General Manuel Belgrano. ¿Por qué? Y ahí hay que dividir. Ahí no se puede pasar el convoy completo y de día es una cosa y de otra a la tarde es otra. Hay que desarmar el convoy y volverlo a armar. 16 o 18 o 24 horas de demora. Obstáculo que tienen las barcazas que vienen del norte y un poquito abajo de la confluencia, esa hermosa confluencia del río Paraná con Paraguay, donde yo también estuve en Paso de la Patria. Sigamos. Vamos a ver cuál es el otro problema que tienen los buques, porque los buques también tienen sus problemas. El primer problema es entrar por el cordón Recalada, Canal Punta Indio, atravesado el canal a la corriente del Río de la Plata, el canal intermedio, el canal Mitre, el canal Emilio Mitre, que tiene 100 metros de largo, 2 buques de vuelta encontrada no pueden operar y tienen que llevar 2 pies bajo la quilla. Hay un montón de elementos que contribuyen a que haya demoras, y esa demora sea dinero. Y vamos al otro. Esto quiere decir también que este es el otro problema de hoy, la altura de los ríos. Hoy están todos los puertos con 2 metros abajo del nivel normal y va a seguir. Acá tienen las alturas lo que va a pasar en noviembre, que vamos a estar peor todavía, según el informe del Instituto Nacional del Agua. O sea que otro de los problemas que también tiene todo el tema de la hidrovía, y pasamos a la otra diapositiva, es que toda esta estructura ha quedado vieja con respecto a los buques y con respecto a los canales, los pasos críticos, distintos pasos que el río va teniendo en todo su trayecto. Y lógicamente, si hay demoras, hay consecuencias. Estas demoras, a su vez, ¿por qué? Restringen la navegación. Pero también el no poder venir con un calado de 40 pies y llegar a 32, tiene un falso flete, y ahora llegará menos todavía con la altura de agua, que también ese falso flete es el que va produciendo también una erogación mayor, ¿no? Entonces, vamos pasando. Esos costos son los que vamos a sentir todos, a pesar de estén donde estén, porque lo van a sufrir todos, amén de los otros costos que puede haber. Vamos a pasar adelante. Este es uno, el COVID-19 hoy. El COVID-19, yo preparé un manual para ver qué hace el puerto ante la pandemia y cuáles son las medidas de prevención que deben hacer. Si lo quieren, está en la página de la CIP-OEA y entran ahí van a tener el manual para ver qué se puede hacer como medida preventiva en el puerto, qué se está haciendo, que no es el momento para hablar. Pero además de este problema que es el COVID-19, está señores, el tráfico ilícito de estupefacientes, que es una realidad de lo que no muchos hablan, porque no muchos lo entienden. Pues estas son cosas reales. Estos son hechos reales que suceden. El John Connor, el Juliet, hay varios remolcadores de barcazas. Y hablando de barcazas y hablando de amarraderos, vamos a ver cómo surgieron estos amarraderos, porque yo hoy estoy hablando como presidente de la Cámara de Amarraderos de Barcazas. ¿Y cómo surgieron? Hace 20 años yo me acuerdo que las barcazas se amarraban así, a los árboles, y así quedaba, y así se afectaba el medio ambiente también. Se empezó a trabajar con esto, se empezó a trabajar con las distintas autoridades, se reglamentó, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables estableció distintas medidas para que haya un espejo de agua y una porción de costa frente al espejo de agua que tenga todos los elementos necesarios como para no amarrar a los árboles y que esos amarres sean seguros. Entonces las normas son los procedimientos para habilitación de ese amarradero fluvial que hoy debe presentar una serie
de normas, informes, planos, normas de construcción, todo lo que hace a que el amarradero preste una tarea y que sea seguro su amarre. Porque si no son seguros los amarres, a veces, bueno, no voy a hablar mucho de algunos pícaros que andan dando vueltas por ahí, pero bueno, pero tenemos que hacer los amarres seguros. ¿Por qué? Entonces, vamos a ver qué trámite tenemos que llegar a hacer o se han ordenado para que el amarradero pueda funcionar. Primero tiene que tener una habilitación que le da la subsecretaría. Vamos a la otra diapositiva. Vamos a un enter, ahí está. Para que llegar al registro de amarraderos fluviales. Pero vamos al otro. ¿Quiénes componen y cómo se compone el trámite para poder llegar a esa habilitación? La Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Secretaría de Marina Mercante, por un lado, la Prefectura Naval Argentina, por otro. O sea, la Prefectura Naval Argentina, ¿qué va a hacer? Va a constatar que los amarres de las barcazas estén en condiciones y las artes de amarre sean seguras, y para eso las va a verificar y va a establecer si sean o no. Y eso la dependencia jurisdiccional va a emitir una resolución, la cual va a ser renovada a través del tiempo. Y después tiene que tener el PBIP. ¿Por qué el código PBIP? Y porque si el código PBIP previene para el buque y para el puerto una operativa ante distintas amenazas, como una de las amenazas, además del tema de terrorismo, es el tráfico ilícito de estupefacientes. El amarradero, que es el paso anterior a que la barcaza vaya al puerto, tiene que estar protegido, tiene que tener método, sistema y organización para detectar el tema de lo que estuvimos viendo en las fotos anteriores. Entonces tiene que haber un sistema y un proceso. Entonces cada amarradero está sujeto, hoy vamos a la otra, a un proceso de, primero, evaluación del amarradero, darle un enter. Después cada amarradero tiene que tener un manual de cómo va a ser, cómo vienen las barcazas, cómo entra, quién no entra, cómo. Todo tiene que estar, el personal tiene que estar ajustado a derecho, o sea que el personal de los amarraderos, además de estar registrado y habilitado, tiene su convenio colectivo de trabajo para que todo el mundo esté en blanco, y hay un convenio colectivo de trabajo especial para el personal que brinda servicios como operario de amarradero de barcaza, porque si no, no tendríamos este otro documento que exige la prefectura, que es el documento nacional de protección para lo que llamamos amarraderos fluviales, léase barcaza. Entonces el amarradero ya no era el árbol. Hoy vamos a tener 38 amarraderos fluviales, 32 que están conformando esta cámara. Vamos a la otra. Ya no es el árbol, sino ya hay toda una estructura que tiene que ver con que se fueron coordinando las actividades. ¿Y por qué se coordinan? Porque cuando nos juntamos todos los empresarios a ver cómo llevamos de la mejor forma esto, primero tuvimos que entender la importancia de la proyección de los amarraderos, porque también son un elemento importante para poder bajar costos. Promover y prestigiar y defender la actividad. Estandarizar los procesos para ejecución y para optimización y gerenciar entre las autoridades portuarias y nacionales y provinciales que tienen que ver con el quehacer. Entonces la Cámara, cuando se crea esta Cámara, lo primero que nos dimos cuenta cuando creamos la Cámara es decir, ¿existe jurídicamente el amarradero? No, porque no hay ninguna ley que lo contenga. Entonces ahora, cuando yo vi la modificación de la ley de puertos, que en su artículo segundo, si le das un enter más, vamos a resaltarlo un poquito, me asimilaba o me asimila el amarradero fluvial a un puerto. Y ahí no, ahí ya tenemos que decir, no hay posibilidad de asimilar la función de un amarradero fluvial a la de un puerto. Es algo completamente diferente. ¿Por qué es completamente diferente? Damos 2 enter a ver si avanzamos un poquito más. ¿Por qué? Porque hay una particularidad especial
que tiene el amarradero que lo hace diferente a la posibilidad de tener un puerto. Es lo que nosotros proponemos. Nosotros le propondríamos de muy buen agrado a este proyecto de ley que agregue simplemente un artículo 2 bis. El artículo 2 bis, entonces en ese artículo 2 bis definimos jurídicamente y le damos vida jurídica al amarradero, denominando amarradero fluvial el espacio físico como el conjunto de obras civiles, dispositivos y equipos destinados al amarre de buques y artefactos navales para la espera o detención de los mismos sin efectuar transferencia de cargas y personas. Este es el punto de diferenciación profundo de lo que es un amarradero fluvial con lo que es un puerto. No hay transferencias de cargas ni de personas. Entonces, esto es lo que estamos luchando. Además, que ojalá podamos solucionar el tema de los famosos pilotes muy débiles del puente Chaco Corrientes, que por eso es que la navegación se dificulta, lo podamos arreglar. Ojalá podamos, vamos al otro, también llegar a poder solucionar los conflictos que tiene el ingreso, ya sea o en los canales de acceso, y si es posible llevar a 38 pies, excelente. Ojalá lo podamos lograr, pero tiene que tener un plan integral donde complemente una cosa, todo en conjunto como un sistema, porque si lo pensamos como un sistema, donde yo afecto una parte del sistema, afecto todo. Entonces tengo que tener en cuenta todos estos elementos. Y después, desde el punto de vista del medio ambiente, ¿soporta el río más buques, más remolcadores? Las emisiones de gases a la atmósfera del producto del quemado de los derivados del petróleo. Y ahí hay otra respuesta que nosotros veníamos viendo, pasamos a la otra, que veníamos viendo con la Universidad Politécnica de Madrid, veníamos trabajando esto con el ingeniero José Luis Almazar, que es el que trabajó en Suecia durante los últimos 10 años para lograr los buques como este, que es nada más ni nada menos que el buque Francisco, que es el que está llevando pasajeros de Buenos Aires a Montevideo, que ya funciona a gas natural licuado. Ya es un buque que funciona a gas natural licuado. Hoy la OMI, Organización Marítima Internacional, está vedando zonas del Mar del Norte, distintos mares, donde no pueden ir buques a propulsión a hidrocarburos, no pueden ir más. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Que yo felicito a Julio Infran por esta fuerza que le pone a las cosas y este compromiso que él tiene con este sistema nuevo de gas natural licuado que funciona a 132 grados bajo cero. Tenemos que pensar de nuevo en la logística. En reglamentación, en capacitación para poder operar este gas natural licuado, en capacitación de los operarios, en capacitación de los tripulantes, en capacitación, ¿cómo lo podemos hacer en conjunto? No quiero extenderme más, vamos a la última y allá les dejo esto como para que simplemente he tratado de, en el poco tiempo, tratar de ponernos a pensar un poco, que nos pongamos a trabajar en conjunto. Hay mucho para hacer, hay mucho para hacer, hay muchas cosas que la podemos hacer solo si nos unimos, a pesar de que pensemos diferentes. Nos lleva un solo objetivo, el desarrollo de nuestro país, desde todos los ángulos, el desarrollo de esta querida Argentina. Y bueno, tendremos que trabajar en conjunto. Muchas gracias por el tiempo. Hasta aquí hemos llegado y quedamos a disposición para las preguntas si así es posible. Muy bien. Vamos. Bueno, muy bien, lo escuchamos a Oscar, por suerte, Oscar, creo que igual nos estás escuchando.
tenías una muy buena presentación, así que eso hizo que no se extrañara tanto la imagen. Vamos ya con las últimas preguntas para cada uno. También puedes hacerle preguntas a Oscar Gustavo, que nos está escuchando, creo. Bueno, así que para cada uno de ellos, por favor. Vos sabés que desde ya, buenas tardes a Hernán, buenas tardes Enrique, a Oscar también. Y vos sabés que no ha decaído el ambiente. Seguimos y siguen apostando a las redes, sigue habiendo gente que nos acompaña, por supuesto, tanto en Twitter como en Instagram, en Facebook y en YouTube. Así que queríamos recordarle también que no se olviden que se suscriban al canal de YouTube para poder tener directamente la información de todos estos audios y todos estos videos directamente y que puedan tener la información en forma permanente. Y ahí vos sabés que yo voy a empezar con Oscar, si nos está escuchando, porque tenemos dentro de los chats gente de México y de alguna manera la sede del PVP, por lo que la información que surge del chat tiene sede en México, que nos estén escuchando. A ver si, Oscar. Sí, te escucho. Sí, la pregunta, porque estábamos viendo que había gente conectada desde México, era si la red de PVP hoy se puede decir si es global, ¿no? ¿Escuchás, Oscar? Bueno, vamos a seguir. Hay una preguntita acá para, en este caso acá para, la verdad que hemos estado llenos de los prácticos. Los prácticos han de alguna manera demostrado su profesionalismo, ¿no? Y en este caso particular te quería hacer la pregunta, Enrique, si sos tan amable. Vos hablaste que se pregunta del pontón en los puertos, del pontón flotante y la importancia de decir Río Gallego está a la altura de Londres. Y vamos a decir, qué excelencia, ¿eh? Qué excelencia y qué diferencia, porque también está Malvinas, ¿sí? Así que a ver si me puede ayudar para que entienda la gente que lo ha preguntado, por favor. Y bueno, por eso hablé de un problema más geopolítico que político, porque tenemos Malvinas, tenemos la Antártida, la Patagonia está realmente comprometida con todos esos temas. Y el pontón flotante es una experiencia que se hizo hace muchos años, que existe todavía en el puerto de San Antonio Este, que es el puerto más al norte de la Patagonia. Es un pontón chico de 50 metros que sirvió para embarcaciones menores, para pesqueros, con 5 metros de amplitud de marea. Río Gallegos tiene 12 metros de amplitud de marea, y lo que siempre pensé que debería ser fundamental es este muelle menores, me refiero a pesqueros, a barcos de investigación. Al ser una plataforma flotante, no lo afectaría el nivel de marea, el mismo pontón podría haber logística de agua y combustible, por ejemplo. Así que esa es la idea, como también otra idea que, bueno, el tiempo, y tampoco quiero abusar de todo esto, que empezamos a las 5 de la tarde y estamos a las 8 menos cuarto con este tema, es la vinculación con la isla. Tenemos que pasar por Chile para llegar a Ushuaia. Entonces, los proyectos que hay, conferencia para alguien que le interese, es la idea de evaluarlo al menos, el tema con los overcraft, como lo hicieron durante tantos años en el Canal de la Mancha. No necesitan infraestructura y no dependerían de la marea. ¿Qué sé yo? Hay miles de temas para charlar, como son los astilleros y cómo es el desarrollo del flete de la Patagonia y la logística. Así que, no sé, las preguntas que quieran hacerme, estoy dispuesto después a explayarme sobre eso, pero un pontón flotante en Río Gallegos sería una solución para un lugar tan importante del equilibrio con Punta Arenas que no tenemos. Muchas gracias, Enrique. Hay más preguntas que te las vamos a hacer llegar, y quería a Hernán, por favor, si sos tan amable, Hernán,
Si podés desmutear el micrófono, ahí está perfecto. Y te cuento, dentro de que surge de los auspiciantes, ¿no? Tenemos en Mujeres Maritimitas, tenemos, por ejemplo, auspiciantes, la Cámara Santafesina de la Industria Naval que ha participado, la Cámara de la Industria Naval Argentina que ha participado, después tenemos la BIN que también ha participado con nosotros, hay algunas federaciones también que de alguna manera existen, pero el tema de solicitar el matriculado, el profesional matriculado, y el tema de que exista, vamos a decir, una dirección técnica. Yo creo que, no sé si la gente tiene muy clara por las preguntas que se hacen, con el Consejo Profesional de Ingeniería, que vos has sido muy claro, ¿no? Consulta y tu presentación y habernos invitado a participar en este evento, ¿no? La pregunta es muy buena, el que hizo la pregunta, porque a veces preguntan por qué debe trabajar un profesional matriculado. Como no tiene que recaer en lo que es el decreto ley 6070, donde obliga que todo profesional que ejerce la profesión debe estar matriculado en su respectivo consejo. O sea, la ley ya te obliga que tiene que ser un profesional matriculado para ejercer la profesión. Esa como primera medida, sería legal, ¿no? Después, si uno lo piensa, suponte que un armador contrata un trabajo, ese armador, la verdad que se queda mucho más tranquilo que el que está haciendo el trabajo es un profesional recibido, que está registrado en un colegio, en este caso en el Consejo Profesional de Ingeniería Naval, y donde hay toda una estructura por detrás. O sea, si bien las incumbencias las dictan las universidades, existe una matriculación. Creo que con eso estaría hecha esta respuesta, ¿no? Y el director está, ¿qué responsabilidad tiene el director técnico? Disculpame. El director técnico, bueno, puede darse el director técnico sea una construcción o una puesta en seco. En la construcción, tanto en la construcción como en la puesta en seco, es un tema de responsabilidades, porque un director de obra es el responsable de la construcción o la reparación. O sea, no es que viene el tipo, firma lo que fuera, y deja que se hagan las cosas, porque si no más, uno tiene una responsabilidad legal. Si en el caso, suponte que se hace una reparación, el buque sale del astillero, tiene un naufragio, una avería o un accidente, bueno, el responsable es el director de obra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las reparaciones se tiene que hacer a conciencia, por una responsabilidad legal de cada director de obra. Entonces no corre el apuro del armador, no corre el apuro de la prefectura o lo que fuera, o el apuro del propio astillero que quiere que el barco se vaya, ¿no? Uno como director es responsable de las tareas que se hacen a bordo del buque. Entonces, con eso uno cierra la garantía que le va a dar tanto al armador como a la misma prefectura, que es el inspector de prefectura que viene saltando en barco y no tiene tiempo a revisar el barco. Entonces, cierra por todos lados, ¿no? Perdón, entonces, la firma de una encomienda ya con un ingeniero naval, de alguna forma ya representa que el barco está en condiciones, vamos a decir, que el barco ha hecho su trabajo. Disculpa que insista yo con esto, que es un poco personal, porque la mayoría de los maquinistas, de muchos no los astilleros, sino en las empresas armadoras, los gerentes técnicos son maquinistas normalmente, navales superiores. Entonces, y no tienen encomienda, a lo mejor, o sí. Ese es un detalle porque las empresas grandes normalmente se manejan distinto, ¿no? Está bien en tu consulta. Cuando uno hace un trabajo, hace una encomienda profesional, esa encomienda se presenta en la Prefectura Naval Argentina. O sea, el Consejo Profesional la aprueba, le pone un sello diciendo que ese profesional es un profesional activo, que está liberado para ejercer la profesión, porque no es que cualquiera, sino un maquinista o lo que fuera, actuaría como un ingeniero. Es maquinista como maquinista. En el caso de tanto ingenieros como técnicos navales o arquitectos navales, dependiendo de las incumbencias de cada uno,
se hace una encomienda profesional que se firma, el Consejo la valida y esa encomienda se presenta en Prefectura Naval Argentina. Es el que hace seguimiento de todas las tareas, sea de construcción, modificación, desguace, o una puesta en ciclo de una renovación de certificado. Muchas gracias, Hernán. Bueno. Teníamos una pregunta para Oscar. ¿Me escuchás bien, Oscar? Perfecto, ¿vos me escuchás? Sí. Sí. Bueno. Sí, te escuchamos y te vemos también. Así igual te digo, Oscar, que por si acaso ya había llegado acá no un adelanto, pero había llegado una respuesta de Carlos Escarpín, el secretario general del PVP. Se ve que estaba atento y contestó por si vos no podías entrar, pero adelante. Desde México nos está escuchando y nos está viendo. Esto es lo que nos permite estas posibilidades de este nuevo mundo que tenemos que vivir. O nos adecuamos o no subsistimos más. Así que un gran saludo para Carlos Nicolás Escarpín. Bueno, ¿cuál es la pregunta? No, la pregunta estaba orientada al tema de la modificación de la ley 24093 de la ley de puerto y la baja de costos. Ahí apareció ahí la discusión del remolcador, por ahí, viste, el no remolcador o la lancha de amarre, y orientado hacia eso, veo que los lectores quieren saber qué visión tenés vos como responsable de la Cámara, ¿no? Mira, esta es una discusión de mucho tiempo y cómo funciona un amarradero. O sea, viene el remolcador troncal, deja el convoy de 16 barcazas, por ejemplo, pero esas 16 barcazas no pueden entrar al puerto, van a entrar una o dos. Entonces, el remolcador deja en el amarradero amarradas y va nuevamente a llevar 2 barcazas a lo sumo, y esto va a lo que llaman como una especie de calecita. Ahora, si el remolcador troncal se va y el amarradero pasa, por ejemplo, vamos a ver, pasa navegando un buque que debería pasar a 3 nudos y pasa a 11,5 nudos, las barcazas no van a resistir y los amarres no van a resistir. Y por más que vos tengas un hombre parado ahí, presto a avisar, va a decir, sí, se van las barcazas y las va a ver cómo las barcazas se van si no hay un remolcador que está esperando la posibilidad de ayudarlo. Porque si no va a venir otro a ayudarlo y después ya saben lo que pasa. Entonces, hay una necesidad de que quede un remolcador cuando el remolcador troncal se lleva y hace la ida y venida. Entonces, sí o sí se necesita que otro remolcador quede para poder asistir cualquier evento como este. Y le estoy hablando de una realidad, no estoy diciendo una utopía. Estoy hablando de un caso concreto de un convoy de 5 barcazas cargadas con gasoil. Y pasó un buque que debería pasar a 3 nudos, pasó a 11,5 nudos. No hay amarra que aguante ahí. Y menos con la bajante que está, y menos esa succión y ese movimiento que hace de agua que es terrible. Entonces, sí o sí se necesita tener un remolcador para que cuando el remolcador troncal se va, quede al resguardo de esas barcazas con la potencia, porque el otro problema es la potencia. Entonces, si vamos a poner un remolcador que no tiene potencia, entonces no pongamos nada, porque se va el remolcador con las barcazas. No, tenemos que buscar la norma dice potencia adecuada. Yo iría un poquito más a la profundidad de ese remolcador que tiene que quedar. ¿Es un costo? Sí, es un costo, pero más es el costo que si no dejamos nada y se lleva un convoy y produce un evento terrible. Entonces, como prevención, a algunos por ahí les gusta que se escapen las barcazas, ¿no? Pero no es lo que debemos hacer. Entonces, es la necesidad, sí, algún día vamos a hablar de esto. Lo que necesitamos es eso. El remolcador, lamentablemente, por seguridad de la navegación, tiene que estar. Porque yo, por más que ponga una persona, va con un pañuelo así a saludar a la barcaza que va yendo
porque no va a poder hacer otra cosa, no va a poder hacer, humanamente no puede hacer nada. Entonces sí se necesita ahí un remolcador y esa es la necesidad de que el remolcador esté con una potencia suficiente. Yo para finalizar, Ariel, Oscar, vos como director de una agencia marítima, ¿crees que esto eleva los costos, vamos a decir? Porque también estás dentro del sistema de tercerización del funcionamiento, ¿no? Mirá, el gran tema es, si yo asimilo un amarradero a un puerto, va a tener mucho más costos. Mucho más costos, ¿por qué? Porque supongamos, si el amarradero está equilibrado a un puerto, va a haber muchas más autoridades que intervienen. Tiene que ser, por ejemplo, tiene que intervenir aduana, migraciones, sanidad de frontera, prefectura. Entonces, ahí yo tengo que ir bajando costos y decir, bueno, si no va a haber transferencia de carga, no se necesita zona primaria aduanera, si no va a haber transferencia de carga. No va a haber, ¿por qué? Porque es zona secundaria aduanera, la aduana tiene la posibilidad de, mientras esté en zona primaria aduanera, atenderlo, pero ya me estoy liberando de un costo que sería habilitar una zona primaria aduanera. Y después no va a haber movimiento de pasajeros o tripulantes, perdón, de tripulantes, que normalmente son de bandera paraguaya. No puede bajar el tripulante, no puede bajar, y yo a veces veo que cuando llega el remolcador, en vez de amarrarlo, se tira uno que se puede caer al agua y morirse, se tira y amarra, y no puede ser eso. Hay un montón de cosas que suceden en el muelle, no suceden en el amarradero. Pero bueno, hay un montón de cosas cotidianas del día a día que solamente las ves cuando estás en el muelle, cuando estás en el agua, cuando estás en el remolcador o cuando te pasan las cosas. Entonces, yo creo que la experiencia es importante en estas cosas, estar en esas pequeñas cosas que a veces se suman y hacen una gran cosa, pues si no vamos a tener que ir reduciendo costos. A veces el tener el personal del amarradero en blanco cuesta, pero no podemos tener personal en negro. Tenemos que tener y tenemos que obligar a que todo el mundo del amarradero tenga su personal en blanco, por eso tiene que cumplir con todos los requisitos y son costos que tenemos que asumir. Pero tenemos que ser todos conscientes de cómo vamos a trabajar para ir bajando esos costos y que no influyan en el precio total. La agencia marítima también lo tiene que atender, la agencia marítima también tiene que, y vos sabés que hay agencias marítimas que atienden buques que se especializan en barcazas, y hay agencias marítimas que son solamente de ultramar, ¿no? Y hay otros elementos más que si podríamos hablar del puerto, que no es en este momento, se podrían bajar otros costos. Hay muchos costos que se podrían bajar, Hay muchos costos que se podrían bajar, pero hay que tener la experiencia, el conocimiento de la ley y la fuerza para modificar la reglamentación. Muchas gracias, Ariel. No sé si vos tenés alguna pregunta para... No, ya estamos muy sobre el cierre ya, así que les agradezco mucho a todos, y hay otras preguntas que por ahí hay de la gente, y además se las vamos a hacer llegar para que la tengan, pero les agradezco realmente esta participación, realmente fue un evento muy interesante. Oscar, Hernán, Enrique, les agradezco mucho. Y hacemos un breve corte y cerramos, Gustavo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Adiós.